Hola chicos, hoy vamos a dar la Reforma Protestante. ¿En qué consiste la Reforma Protestante? Pues miren, a finales de la Edad Media existe un malestar entre los sectores de la sociedad en cuanto a la religión. ¿Por qué? Porque algunos religiosos, el rumbo de la religión pues no era lo mejor que se esperaba, ¿sabes? Pues en muchas partes de la iglesia, muchos aspectos de muchos sectores de la iglesia vivían en un lujo desmesurado. Ahí vemos una imagen como los sacerdotes iban vestidos con ropas de oro, vivían en palacios. Existía, por tanto, una alta jerarquía de la iglesia que vivía de un lujo desmesurado, abundando en las riquezas. Ahí vemos los palacios en los que vivían. Mientras tanto, pues el pueblo, ahí vemos otra imagen de otro palacio donde vivía pues la iglesia a finales de la Edad Media. Y la mayoría del pueblo pues vivía en la pobreza. Ahí vemos un pobre hombre rogando por comida. Vivía en la pobreza y no tenían apenas para vivir. Además, pues muchos religiosos de aquel periodo, pues tenían poca cultura y además pues vivían en la relajación de las costumbres. Es decir, el clero no era un buen ejemplo de comportamiento. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen de un cura, de un religioso, pues acostándose con una mujer, donde se cuenta que ellos pues tenían que hacer el celibato, que era pues que no tenían que casarse con nadie y ellos pues vivían una vida, muchos religiosos vivían una vida escondida en la que tenían amantes, tenían incluso hijos. Entonces no eran además no tenían mucho conocimiento de la Biblia. Se realizaban también compraventas de cargos eclesiásticos para hacer cura o obispo, pues se compraban los cargos de obispo. Ahí vemos otra imagen de la manera de vivir, ¿no? En fiestas, muchos hacían fiestas. Ahí el dinero era lo que importaba. Ahí vemos una imagen en la que, bueno, pues lo que yo he comentado, se vendían cargos eclesiásticos para ser obispo. Por ejemplo, ahí vemos a un obispo, pues un noble pagaba a la iglesia un dinero y su hijo pues podía ser obispo con ese dinero. Entonces la iglesia se enriquecía y esa persona, este noble que vemos aquí en la imagen, este noble, pues así como darse cuenta que ser obispo tenía muchos privilegios. ¿Por qué? Porque no pagabas impuestos, además ganabas mucho dinero, te daban mucho dinero de las herencias que te daba la gente, del diezmo de la iglesia. Entonces digamos, muy importante pues ser obispo. Y además pues después pues podía vivir, además esta gente pues como no que no sentían en nada la iglesia, pues vivían así de la fiesta y de lo que hemos comentado anteriormente. Entonces había una relajación de las costumbres, se compraba y vendían los cargos de obispo, se realizaban las indulgencias. En aquella época había indulgencia. ¿En qué consistían las indulgencias? Pues se creía en aquella época que la iglesia lo que hacía era que ganaba dinero. Aquí vemos unos papeles que eran las indulgencias, las cuales, por ejemplo, si esta persona, para ganarse el perdón de Dios y para poder ir al cielo, al paraíso, pues pagaba un dinero, le daban una indulgencia y esto le garantizaba, imagínense ustedes la gente como pensaba en el pasado y cómo ganaba dinero la iglesia, pues este papel le permitía, pues nada, pues ir al cielo ya por muy pecador que sea. Incluso podía pagarle para que, aquí vemos otra imagen, podía pagarle para que esta chica, por ejemplo, imaginémonos que su madre ha fallecido y entonces si su madre ha fallecido, pues él paga para que su madre pues pueda ir al cielo y no se quede, digamos, en el infierno. Entonces la iglesia se enriquecía mucho con esto. Imagínense ustedes, el Papa León XII, aquí vemos otra imagen, el Papa León XII, aquí vemos la gente alocadamente cómo trata de comprar indulgencias. Mira, esta chica que quiere una indulgencia, este ya la ha conseguido y está rellenando, pues yo me llamo tal y quiero ir al cielo, o algo así, ¿sabes? Pues le perdonaban los pecados y accedían al paraíso. Pues entonces pues eso lo hizo el Papa entre ellos lo hizo el Papa León XII para poder, digamos, mm, conseguir dinero para poder hacer el edificio de la Catedral de San Pablo en Roma. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Que en 1517 un hombre, un fraile agustino, aquí vemos al fraile agustino, se llama Martín Lutero, era católico, pero estaba ya, digamos, hasta las narices de la corrupción que hemos contado antes que había en el clero. Entonces este hombre, Martín Lutero, lo que va a hacer es, va a colgarlo, ahí vemos cómo cuelga las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg.
Ahí vemos como la cuelga, son 95 tesis, ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 97 tesis, en la que, bueno, propuesta se centra en la Iglesia se centra, pues son propuestas, cada una de ellas son propuestas en las que ataca a las indulgencias y a la corrupción de la Iglesia, ¿vale? Eran como argumentos de Lutero contra la Iglesia, eran argumentos y que defendía, pues ahí vemos otra vez, defendía una nueva religiosidad, la vuelta al pasado, a los orígenes, una nueva religiosidad. Vemos a Martín Lutero, en la que, bueno, sobre todo la salvación por la fe, ¿vale? Él pretendía una iglesia nueva en la que todo fuera la salvación por la fe, no por las indulgencias ni por las obras. O sea, solo se podía salvar a la gente por la fe, ni porque hiciera cosas buenas, por muy cosas buenas que, o sea, no hace falta, no era necesario que hicieras cosas buenas, sino que tú fueras bueno, que tú que tuvieras fe, que creyeras en Dios, que si tú tienes fe en Dios, te salva. Y no tienes que decir, bueno, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. No, tú solo tenías que tener fe en Dios y Dios te iba a ayudar. No tenías que, aparte de hacer cosas buenas, pero lo importante era la fe y no hacer cosas. ¿Vale? Ahí vemos a Lutero, aquí vemos a Lutero que lo llevan una vez que pone las tesis y tal, lo llevan a la corte de Carlos V, a la dieta donde se reunían todos los príncipes y todos los nobles de la dieta alemana. Y en él pues lo acusaron, pero él prometió, decía ante la Iglesia, ante la Biblia, que él no renegaba y él estaba a favor de lo que lo había dicho. Lo intentan detener, pero se esconde en el castillo de un príncipe alemán. Y entonces pues ya hemos dicho que su nueva iglesia, su nueva religión va a ser la salvación por la fe, el sacerdocio universal. Aquí vemos el sacerdocio universal. ¿En qué consiste? En que no había un intermediario ante Dios, o sea, no necesitaba que el Papa o cualquier obispo intercediera por mí ante Dios, sino que cada uno podíamos interceder. Aquí vemos, cada uno eran libres para interceder ante Dios. Todo el mundo tiene relación con Dios directamente, no necesita ni al Papa ni a los sacerdotes. Todos somos sacerdotes nuestros realmente, ¿vale? En eso consiste el sacerdocio universal, que todos tenemos contacto directo con Dios. Y es verdad que existían pastores. Había algunos pastores en la nueva religión de Lutero, pero bueno, eran pastores que podían casarse, se podían casar a diferencia de los curas, y además podían trabajar, tener hijos, ¿vale? Otra cuestión de la nueva iglesia de Lutero va a ser la autoridad de la iglesia, de la Biblia, perdón, la autoridad de la Biblia. Anteriormente la Biblia estaba escrita en latín solamente y muy poca gente, como la gente era analfabeta, muy poca gente la podía entender la Biblia. Solo los curas y los obispos y los monjes podían entender la Biblia. A partir de ahora, la autoridad de la Biblia debe ser interpretada directamente por los creyentes, por todo el mundo. Todo el mundo teníamos que leer la Biblia, ¿vale? Entonces, lo que hace Lutero es que la escribe en la lengua, en vez de escribirla en latín, la escribe en la lengua de su pueblo, en alemán. Ahí vemos hay una imagen de Lutero y su Biblia escrita al alemán. Él la escribe en alemán y entonces con ello le va a permitir que mucha gente pues pueda leer la Biblia, le llegue a toda la gente, ¿ves? Todo el mundo va a poder leer la Biblia y poder interpretarla, no solo los curas y los obispos, ¿vale? También va a negar otra nueva aspecto de esta nueva religión, es que va a negar el culto a las imágenes, a los santos. Ahí vemos un culto a una imagen y a un santo. No, él dice que solo se rinde culto a Dios y a Jesús, y que una imagen es un trozo de madera y que es una cosa que no debe hacerse, porque solo Dios, que existe dentro de nosotros, en el espíritu, pues se le debe adorar. También va a reducir los sacramentos a dos: el bautismo y la Eucaristía. Con eso quitaba la confirmación, la penitencia, la unción de enfermos, etcétera. Martín Lutero pues va a estar apoyado por los nobles y príncipes alemanes que de aquí en esta zona de aquí fue donde se comenzó a desarrollar el luteranismo. Y esto que veis aquí, que pertenecía a la posesión de Carlos V, acordaos, el Sacro Imperio Romano. Aquí, esta zona de aquí, que pertenecía a Carlos V, que era de Castilla. Pero por aquí esta zona, pues, además, pues, gobernaban príncipes y nobles alemanes. Pues para estos príncipes alemanes, pues van a apoyar a Lutero contra Carlos V y contra el Papa, que son los que mandaban mucho. Entonces, para tener un poco de independencia, se van a apoyar en Lutero y entonces se va a poder extender las ideas
las ideas luteranas por Alemania, por Suecia, aquí lo vemos, perdón, aquí está la imagen del reino del Sacrum de las posesiones de Carlos V, y aquí es donde aquí vemos a Wittenberg, ¿veis? Entonces se va a poder extender por Suecia, por Noruega, por Dinamarca, por Inglaterra, ¿vale? Estas ideas van a ser la base de estas ideas de Lutero, pues van a ser la base para otras nuevas religiones protestantes que también van a aparecer, ¿vale? Que son, pues, van a coincidir en Lutero, pues, en la lectura individual de la Biblia y el rechazo a la autoridad del Papa. Uno de ellos, pues, va a ser la iglesia calvinista. Se diferenciaba, ahí vemos a Calvino, que es el que crea la iglesia calvinista. Se diferencia prácticamente se diferencia del luteranismo en la predestinación, ¿vale? La predestinación. ¿Qué significa la predestinación? Que ya todo estaba escrito y predestinado, ¿vale? Algunas personas estaban predestinadas a salvarse y otras no. Todo estaba escrito, Dios lo había atendido todo, entonces había unas personas que estaban predestinadas a salvarse y otras que, por mucho que hagan, pues no se iban a salvar. Así, pues, cuando una persona obraba bien y vivía en el temor de Dios y en el amor a Dios, pues era un síntoma de que esa persona estaba predestinada. Así que todo el mundo, todo el mundo que quisiera ser calvinista, pues seguro que iba a obrar bien y a vivir bien, y eso decía que iba a ser síntoma de que estaba predestinado. Así como en el éxito en el trabajo y en los negocios, también era un síntoma de que esta persona estaba predestinada, pues, a salvarse. ¿Por dónde se va a expandir el calvinismo? Por Francia. Se va a extender, aquí vemos a Calvino, que está aquí en Suiza, se va a extender por Francia. En Francia se van a llamar hugonotes, van a estar en confrontación con los católicos, porque en Francia hay muchos católicos. Se van a extender también por Inglaterra, que en Inglaterra se van a llamar puritanos. Otra religión que va a aparecer también, aparte del calvinismo, va a ser el anglicanismo. Se va a dar aquí, en Inglaterra. En Inglaterra, aquí está reinando Enrique VIII. ¿Qué le va a pasar a Enrique VIII? Enrique VIII, ahí vemos con su esposa Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, recordemos que era hija de la Isabel la Católica, y era tía de Carlos V de España, Carlos V. Entonces, pues ella se va a casar con el rey de Inglaterra, Enrique VIII, pero Enrique VIII no la quiere y se quiere separar. Se quiere separar, pero le pide al Papa Clemente VII que se separe, que anule el matrimonio, y el Papa pues le deniega que no se puede separar para nada, que no se puede separar, y entonces aquí vemos al Papa Clemente VII que le dice que no se separa, que no le da la separación, y entonces Enrique VIII, enfadado, lo que va a hacer, digamos, entre comillas, es el primer Brexit. No sé si estáis ahora viendo las noticias de que Inglaterra se quiere separar de Europa con el Brexit. En el Brexit, pues Enrique VIII se va a separar de la Iglesia Católica. Se separa de la Iglesia Católica, de Roma. Y entonces él va a ser, aquí vemos la imagen, él va a ser el jefe supremo, él va a separar de la Iglesia, y él va a ser, digamos, entre comillas, la nueva autoridad, el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, como si fuera el Papa de la Iglesia de Inglaterra. Aquí vemos los obispos, como le rinden pleitesía cómo se están de rodillas, y le dice, pues ahí están, pues ante el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Y esto lo hace mediante un acta de supremacía. Aquí vemos el acta de supremacía, como se lo está entregando a la Iglesia, y él, pues, con este acta de supremacía, el rey va a ser el que mande en la Iglesia de Inglaterra. Va a ser el que mande en la Iglesia, y la Iglesia, pues, va a estar sometida a él, al Estado de Inglaterra. Ahí lo vemos. Bueno, aunque también debemos de decir que mantendrá algunos dogmas y algunos ritos católicos. ¿Qué va a pasar con todo esto que está ocurriendo en Europa? Que se están separando de la Iglesia Católica de Roma los luteranos, los calvinistas, los anglicanos. Pues entonces la Iglesia tiene que responder de alguna manera, porque se está quedando, digamos, entre comillas, sin gente, ¿no?, a la que poder, digamos, dirigir.
Pues entonces la Iglesia lo que va a hacer ahora es la contrarreforma. Si ocurrió la reforma, ahora ellos van a decir que la Iglesia católica va a hacer la contrarreforma. Va a frenar para frenar la expansión del protestantismo, pues tratará de renovarse en el proceso que se llama contrarreforma. Para esa finalidad, pues el Papa Pablo III, que está aquí lo vemos en la imagen dentro de Pablo III, pues va a crear el concilio. Aquí vemos un concilio, una reunión de todos los principales obispos y arzobispos de toda Europa, en Trento. Se llama el Concilio de Trento, que se va a desarrollar entre 1545 y 1563, casi 20 años. Se van a ir reuniendo un año, después cada 3 años, después se reúnen cuando pasan 4 años, así poco a poco, que no es en una reunión, sino que se van reuniendo a lo largo de casi 15-20 años pues un año se reúnen, después cuando pasan 3 años, 4 años, así, ¿vale? Sucesivamente. En él pues tratan pues de arreglar la situación, tratan de enmendar los errores de la Iglesia, pues principalmente la disciplina. La disciplina, pues como hemos visto en la imagen, se prohíbe la venta de indulgencias. También pues para que no tuvieran tan poco conocimiento y tuvieran más conocimiento de la Iglesia, se crean, entre comillas, pues como universidades, ¿no? Para universidades para los curas y los monjes, que se denominan seminarios diocesianos. Seminarios diocesianos. Haremos un seminario donde estudiarán pues la formación, estudiarán la Biblia para poder formarse mejor. Los obispos, otra cuestión, deben residir en su diócesis, es decir, en su país, en su ciudad, y los obispos los obispos y los curas en sus parroquias. Esto pues para que puedan estar atendidos, digamos, las personas, porque había muchos obispos que eran por ejemplo, de Zaragoza, pero vivían en la corte, vivían en Madrid. Entonces pues estaban desatendidos. Esto ya se va a prohibir, todo esto que vemos ahí en la imagen se va a prohibir. Va a ser una obligación de llevar una vida ejemplar. Los curas y los obispos deben de llevar una vida ejemplar y acorde pues a su situación, a su papel en la Iglesia. En cuanto a los dogmas, pues la salvación se va a conseguir tanto por las obras como por la fe, ¿vale? A diferencia del protestantismo, ellos van a seguir diciendo que las obras son importantes. Se reafirman los 7 sacramentos, como antes comentamos, los 7 sacramentos en vez de la Iglesia protestante, que eran solo 2, el bautismo y la confirmación, el bautismo y la confirmación, bueno, el bautismo y la ¿cuál era? Otro, el bautismo y la es que se me han olvidado los sacramentos, pero bueno. El culto también, bueno, el culto a los santos también está prohibido. Está prohibido el culto a los santos, pues, y a la Virgen, pues se permite en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica permite el culto a los santos y a las imágenes, a diferencia de la Iglesia protestante. Se van a crear nuevas órdenes para difundir todos los aspectos de la contrarreforma que estamos mencionando, unas nuevas órdenes como la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola. Ahí vemos a San Ignacio de Loyola, que en 1540 pues, va a crear la Compañía de Jesús, y esta va a ser la más importante, la que va a permitir pues expandir todas estas nuevas normas de la contrarreforma por toda Europa. ¿Por qué? Porque esta nueva compañía pues le va a deber lealtad sobre todo al Papa, prometen y juran lealtad al Papa. Se va a crear también el Tribunal de la Inquisición, un tribunal de la Inquisición que va a perseguir y castigar a todos los que se desviaban del catolicismo, en las zonas en los países en los que dominaba el catolicismo. Se va a castigar y se van a realizar, ahí vemos autos de fe. ¿En qué consiste autos de fe? Porque a esta persona, ahí vemos como a las personas que se les acusa de ir en contra del cristianismo, del catolicismo, pues se les va en unos actos de fe en la plaza principal del pueblo,
se les va a quemar, se les va a quemar en la hoguera, se les va a quemar, pero antes se les da una oportunidad de renegar de sus creencias o de renegar principalmente de sus creencias. Si no renegaban, pues se les quemaba, se les quemaba vivo. También se va a crear un código de libros de índice de libros prohibidos. Libros que van a estar prohibidos de leer por ser contrarios a la doctrina católica por los países, por todos los países en los que domina la religión católica. Son libros que no están permitidos leer, sobre todo libros de ciencia, imagínense ustedes el atraso, libros de ciencias, de descubrimientos que bueno, porque se creían que eran en contra de lo que Dios quería, ¿no? Y además, pues sobre todo los que iban en contra del catolicismo. Todos estos enfrentamientos entre toda esta división entre países que eran protestantes y países que son católicos, países anglicanos, o países pues calvinistas, pues van a producir enfrentamientos entre estos países en estos momentos, que serán los católicos contra los protestantes. Por tanto, ¿por qué? Porque había intolerancia religiosa. ¿Qué significa intolerancia religiosa? Pues que los católicos no respetaban a los protestantes y los protestantes no respetaban a los católicos. Entonces, pues los protestantes pues, lo que van a hacer lo que van a hacer principalmente los protestantes, van a quemar iglesias, van a quemar imágenes, saquear iglesias. Los católicos pues van a perseguir a los protestantes, como antes he mencionado, los van a quemar vivos. Se van a enfrentar países entre unos y otros. Por tanto, eso nos va a permitir hoy en día pues permitir que las intolerancias pues no llegan a ningún lado, sino que llegan a enfrentarnos unos con otros. Y entonces pues este periodo de la historia en Europa en el que se enfrentan países por temas tan banales como uno que creen en que Dios no debe adorar las imágenes, otros que sí, otros que hay un Dios interior, otros que dicen que debemos oír al Papa, otros que... Entonces estas guerras son absurdas y debemos de entender que debemos respetar pues las creencias de unos y de otros para poder llevarnos bien. Y con esto pues hemos terminado esta parte.